Buenos días. Hoy, 11 de agosto de 2019, el equipo 4 hablaremos un poco acerca de la coinfección VIH-tuberculosis. Esto es dentro del Diplomado Polo 1, el módulo 4 en enfermedades oportunistas. Dentro del grupo nos encontramos el doctor Omar Pérez Carrión, la doctora Ana Elena González Reynoso, su servidor, el doctor Mario Alberto Cifuentes Lozano, como facilitador, el doctor Juan Carlos Domínguez Hermosillo. Hablando un poco acerca de la coinfección VIH y tuberculosis, lamentablemente en nuestro país, por ser una zona endémica de tuberculosis, este diagnóstico lo tenemos que tener muy en mente en todos nuestros pacientes con VIH. Entonces, ya hablando un poco acerca de la coinfección VIH y tuberculosis, ¿cómo sería la presentación clínica en estos pacientes con coinfección? Doctora Ana Elena, ¿nos podrías dar un poco de introducción? Sí, claro. Bueno, en cuanto a las infecciones por tuberculosis, es ampliamente conocido que en sí la infección por este microorganismo es la que mayor número de muertes ha causado a nivel mundial, no solo en personas sanas, sino también en pacientes infectados por virus de inmunodeficiencia humana. Se estima que aproximadamente existen 1.2 millones de nuevos casos entre las personas infectadas por VIH a nivel anual. Esta es una cifra que fue estimada hasta el año 2014. Se considera que el riesgo de reactivación en los individuos con VIH que no son tratados pues es entre el 3 y el 16% por año, que esto más o menos equivale como al riesgo de toda la vida de una persona que no está infectada por virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, aquí la expresión de la enfermedad por tuberculosis puede darse realmente en cualquier momento de la infección, es decir, que va a ser independiente del conteo de los CD4. En general, posterior a la infección, pueden ocurrir dos situaciones. Uno es que se conserve como una infección latente y aproximadamente entre las 4 y 12 semanas posterior a la infección inicial puede controlarse la infección. Esto ocurre en las personas sanas. Sin embargo, pues en las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso, en este periodo puede darse la expresión, digamos que puede ser expresión a nivel pulmonar o bien expresión extrapulmonar. Realmente la característica clínica va a ser muy dependiente del conteo de los CD4. Se considera que cuando tenemos un conteo de CD4 mayor a 200 células, la expresión va a ser similar al resto de las poblaciones que no están infectadas por VIH. Esto quiere decir que va a ser una infección limitada a nivel pulmonar. Y a nivel radiológico podemos encontrar infiltrados de predominio apical con o sin cavitaciones. Cuando la celularidad se encuentra por debajo de los 200 CD4, la expresión tiende a ser principalmente extrapulmonar o bien diseminada. En el caso de las personas que tienen infección por VIH, además de tuberculosis, por lo general, cuando es a nivel pulmonar pueden presentarse con tos, puede haber fiebre, diaforesis y pérdida de peso. En el caso de la tos, en general no la describen incluso como crónica, sino que en las personas por VIH puede ser de inicio agudo y pues ser similar a la expresión de una neumonía de adquisición comunitaria. Y a nivel radiográfico hay una variabilidad de imágenes que podemos encontrar, dependiendo del grado, obviamente, como ya habíamos mencionado, de CD4. Puede variar desde una radiografía normal hasta encontrarse un patrón intersticial o bien únicamente adenopatías a nivel mediastinal principalmente. Aquí tenemos pues un cuadro donde se expresa de forma sencilla cómo podemos encontrar a nivel radiográfico la expresión de tuberculosis pulmonar en pacientes, bueno, dependiendo de su grado de inmunodeficiencia, si se encuentra leve o si es ya severa. Pues ya es lo que ya había mencionado previamente, que en los casos de ser severa pueden ser de predominio de infiltrados, pueden ser diseminados, pueden ser incluso inferiores o incluso bilaterales. Predomina el patrón intersticial, puede haber radiografía normal, haber complicaciones como derrame pleural y también linfadenopatía intratorácica. Ya los hallazgos clásicos del resto de la población, como la cavitación, en las personas con VIH e inmunodeficiencia severa tienden a ser muy raros. Bueno, esta es una imagen que ejemplifica pues, un patrón bilateral de pues, predominio intersticial, incluso se ve como micronodular en algunas partes. De las otras manifestaciones, pues ya mencioné que pueden ser extrapulmonares. De lo más frecuente es que sea ganglionar, pleural, bueno, pericárdica, miliar o meningia. En cuanto a la tuberculosis ganglionar, aquí pues cabe mencionar que hay que tomar en cuenta ciertas características que nos van a hacer la diferencia entre la adenopatía generalizada de un paciente infectado por VIH. Cuando se trata de una tuberculosis ganglionar, por lo general, los ganglios van a ser de mayor tamaño, tienden a ser asimétricos, son mayores de 4 centímetros, el crecimiento es progresivo, tienden a tener como dos fases. Al inicio van a ser sensibles, van a ser dolorosos y principalmente de características inflamatorias, y posteriormente evolucionan a ser fluctuantes y coalescentes, pueden llegar a fistulizar, y en ocasiones, bueno, aquí lo que nos va a hacer como el dato de alarma es que se acompañan de síntomas constitucionales. Hay fiebre, sudoración, pérdida de peso, y también puede haber adenopatías no solo cervicales.
sino que también se acompañan de otros hallazgos a nivel radiográfico, como pueden ser adenopatías parietales o mediastinales. De las expresiones del resto de las manifestaciones que había mencionado, que pueden ser pericárdica, diseminada o meningia, pues tienen a ser los mismos cuadros característicos de la población en general. Específicamente, cuando hay afectación a nivel meningio, el cuadro es de una meningitis tuberculosa, el paciente tiende a presentar malestar general, cefalea persistente, hay fiebre, signos meningios, puede haber vómitos, confusión y focalización. Entre los principales pares craneales que van a tener afectados este tipo de población es el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Sí? Exactamente, recalcando, como le decía uno de mis grandes maestros, ¿sí? Hay que sospechar tuberculosis hasta no demostrar lo contrario en nuestros pacientes con VIH. Todo debe de estar en cuenta en nuestro conteo de CD4, ¿sí? Todos prácticamente nuestros pacientes con VIH son propensos sobre todo a la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, todas las manifestaciones extrapulmonares, obviamente en nuestros pacientes con mayor inmunosupresión. Es importante siempre sospecharla, siempre, siempre, y más sobre todo en nuestro país, que es una zona endémica de tuberculosis. Hablando ya un poco acerca de los métodos diagnósticos, yo ahí les hablaré un poco acerca de todos estos métodos. Hay diferentes tipos de métodos diagnósticos de la tuberculosis, sobre todo el que más tenemos estandarizado y el que más utilizamos pues nuestras deficiencias a nivel nacional, pues es obviamente nuestra microscopía, ¿sí? La técnica de Sid-Nielsen. Esta técnica tiene que, su sensibilidad y su especificidad está de acuerdo sobre todo en el tipo o la zona en la cual estamos estudiando. Se tiene una sensibilidad de hasta un 60%, sobre todo en líquido cefalorraquídeo, y todo esto depende del volumen de muestra que estamos utilizando. Se asocia a mayor sensibilidad una muestra arriba de 6 mililitros. La sensibilidad, lamentablemente, por ejemplo, en las muestras de expectoración es hasta un 65% en los mejores casos, y en líquido pleural varía entre un 20 y un 50%. De los métodos que tenemos que son mejores hasta cierto punto y que son no son tan invasivos y que nos pueden ayudar bastante son los métodos moleculares, son lo que es el GeneXpert, el cual tiene dos variantes, lo que es el Ultra y el GeneXpert normal. El GeneXpert normal, sobre todo tenemos una sensibilidad, hablando en cuanto a diagnóstico, hablando del GeneXpert, nos pueden dar dos parámetros, lo que es el diagnóstico para tuberculosis y también nos puede ayudar sobre todo a lo que es la resistencia, sobre todo a rifampicina, ¿sí? Esas son sus aplicaciones del GeneXpert. El diagnóstico, en cuanto a diagnóstico, podemos tener hasta una especificidad del 98% y una sensibilidad del 85%. Salió otra variante que es el Ultra, en el cual se ha observado que es mucho mejor en los pacientes con inmunocompromiso. Todavía no está bien estandarizado, pero se utiliza o se ha visto que tiene mejor sensibilidad en los pacientes con inmunocompromiso. Sin embargo, su sensibilidad es de hasta el 88% y su especificidad del 83%. En cuanto a la resistencia, en cuanto a la demostración de resistencia hacia la rifampicina, es igual en los dos, con una sensibilidad del 96% y una especificidad aproximadamente similar, entre 96 y 98%. Obviamente, recordar que el gold estándar es el cultivo, sin embargo, su sensibilidad aproximadamente es de un 80%, todo depende de la muestra que estemos utilizando, y su especificidad del 90%. Tenemos otros métodos diagnósticos, como es la adenosina-desaminasa, la cual, sobre todo, lo utilizamos en tuberculosis meningia y en tuberculosis pleural, en donde en tuberculosis meningia podemos tener hasta un 60 o 90% de sensibilidad y una especificidad del 80 al 90%. En tuberculosis pleural, si tenemos un corte arriba del 70, nuestra sensibilidad y especificidad puede ser del 95%. Tenemos otros métodos diagnósticos, sin embargo, están más encaminados no en la tuberculosis activa, sino más en la tuberculosis latente, los cuales son el sistema IGRA, que es el sistema de detección de interferón, así como la prueba de tuberculina, ¿sí? En cuanto al IGRA, tenemos dos variantes, lo que es el cuantiferón y el T-Spot. El cuantiferón tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%, y el T-Spot una especificidad del 93% y una sensibilidad del 90%. En cuanto a la prueba de tuberculina, tenemos una sensibilidad del 99% y una especificidad del 95%, recordando que obviamente pues esta reacción está muy mediada de nuestro sistema inmune, entonces pueden ser muchos de los pacientes, sobre todo VIH, anérgicos, y pues obviamente esta prueba no es muy contundente. Por eso es que el sistema IGRA, o bueno, más bien la prueba de IGRA y la prueba de tuberculina, sobre todo lo podemos utilizar en tuberculosis latente. No nos puede diferenciar entre una tuberculosis activa y una tuberculosis latente. Sobre todo lo utilizamos en el paciente asintomático y en el paciente que podemos sospechar una reactivación. No sé si alguien quiere agregar un poco acerca de los métodos diagnósticos. Anne, Omar. Pues yo quiero hacer un comentario. Cada entidad tiene sus mecanismos de diagnóstico, no todos contamos con los mecanismos propios de aquellos institutos. Sin embargo, siempre debemos de utilizar las bases, que es lo que podemos ofrecerle a los pacientes, y en estos casos, las vasculoscopías para aquellos pacientes que tienen condiciones pulmonares, el estudio de líquido cefalorraquídeo para aquellos que tienen a nivel del sistema nervioso central.
Pero también es importante el cuadro clínico y los antecedentes de convivir con algún paciente con tuberculosis. Siempre la historia clínica nos va a permitir tomar decisiones y hacer de algún estudio y si el paciente tiene algún dato clínico en el momento de su aparición. Bueno, y en cuanto a lo de las vaciloscopías, pues que es lo que principalmente tenemos disponibles en el resto de las clínicas de la República, como ya lo habías mencionado, probablemente la sensibilidad se mantiene en esta población, porque se considera que incluso la carga vacilar puede ser mayor en este tipo de pacientes. En cuanto a lo de la tuberculosis latente, pues sí, las pruebas de intradermorreacción se utilizan principalmente para este tipo de infecciones, para la latente, no para las activas. Se ha visto que, por ejemplo, si lo queremos utilizar como soporte de diagnóstico de una enfermedad activa, pues pueden tener falsos negativos porque la tuberculosis diseminada puede cursar con una reacción cutánea pues totalmente negativa. En este tipo de población, estas pruebas cutáneas pues pueden ser asociadas a un control positivo porque ya mencionamos que está alterado o depende principalmente de la respuesta inmunológica de tipo celular. Entonces, igual pudiera ser de utilidad que si se tiene disponible utilizar algún tipo de control positivo, como puede ser, bueno, en algunos hospitales hay disponible candidina para poner igual al mismo tiempo que ¿cómo se llama? Que el PPD, y esto nos puede ayudar como la confiabilidad de los resultados. También recordando que a nivel nacional, pues obviamente nosotros estamos vacunados con la BCG, entonces eso también interfiere sobre el hallazgo sobre la prueba de tuberculina, ¿sí? Bueno, entonces, hablando ya sobre el tratamiento antirretroviral en los pacientes NAIP con coinfección, tuberculosis VIH, Omar, ¿nos puedes ayudar un poco acerca de este tema? Sí, es un tema muy interesante que ha estado cambiando constantemente. Actualmente estamos viviendo en una etapa del uso de antirretrovirales de la familia de inhibidores de integrasa. Aquí, como lo podemos ver, dolutegravir es un medicamento que se está utilizando de primera línea, pero en aquellos pacientes que tienen infección con tuberculosis, hay que ver la vía enzimática del CYP3A4, porque eso nos va a disminuir la dosis de absorción del dolutegravir, por lo cual tenemos que aumentar la dosis del mismo a cada 12, no cada 24, como aquellos pacientes que no cursan con tuberculosis. El raltegravir es un antirretroviral que nos ha dado buenos resultados. Sin embargo, la posología de 2 veces al día limita el uso de sin embargo, ha dado buenos resultados. Y el efavirenz es el medicamento de elección que también yo creo que es el que más se utiliza para aquellos pacientes que tienen infección con tuberculosis. Hasta el momento no tenemos interacción de medicamentos antirretrovirales de la familia de inhibidores de la transcriptasa inversa. Sin embargo, todos sabemos que el uso de los inhibidores de proteasa es importante para aquellos que pensamos en utilizarlos, pero que tienen una coinfección con tuberculosis. Desafortunadamente, la vía de excreción del citocromo P450 disminuye la absorción de ambos medicamentos, comprometiendo la funcionalidad de estos. Entonces, la familia de los inhibidores de proteasa no está recomendada. Tampoco aquellos pacientes que tengan reforzamiento con cobicistat y tampoco tenemos estudios que nos digan que podemos utilizar bictegravir en aquellos pacientes que tienen tuberculosis. Entonces la recomendación es utilizar básicamente los 3 medicamentos que hablamos anteriormente, según sea el caso que se requiera. Sí, entonces, dentro del paciente que está coinfectado tuberculosis VIH, el parámetro más importante, bueno, es utilizar, pues prácticamente el backbone que siempre nos mencionan en nuestras guías, que son 2 inhibidores de transcriptasa inversa, más alguno de estos 3, que son sobre todo efavirenz, raltegravir y dolutegravir. ¿Esto por qué? Porque no tienen interacciones sobre todo con los antifímicos, ¿sí? Bueno, a excepción del dolutegravir, que obviamente tenemos que aumentar su dosis por la interacción que tiene sobre la rifamicina y que disminuye su biodisponibilidad, por eso es que tenemos que aumentar nada más. Sin embargo, no es una contraindicación para su uso. Entonces, Omar, pues ya aprovechando que tú eres el experto en esto, ¿cuándo sería el momento indicado para iniciar el tratamiento antirretroviral en los pacientes con tuberculosis? Fíjate que siempre que es un tema muy importante porque tenemos que identificar el escenario en el que se encuentra el paciente, pero sobre todo tenemos que hacer hincapié en que esto va a depender de la severidad y la extensión de la tuberculosis, dónde se encuentre. La otra es si el paciente está tolerando adecuadamente la vía oral, y tenemos que identificar el riesgo del síndrome de reconstitución inmune, porque esto nos puede comprometer ambos tratamientos y la situación clínica del paciente. Entonces, nosotros tenemos que identificar básicamente el inicio del tratamiento antirretroviral en base al conteo de linfocitos CD4.
En aquellos pacientes un dato importante es iniciar tratamiento lo antes posible en aquellos pacientes que estén infectados. Pero en aquellos pacientes que tienen menos de 50 CD4, es importante iniciar el tratamiento antirretroviral dentro de las primeras 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento antituberculosis. Y esto básicamente es para que el paciente tolere adecuadamente el tratamiento de tuberculosis y después pueda iniciar el tratamiento antirretroviral. Recordemos que lo que estamos comentando son esquemas bien tolerados por los pacientes. En aquellos pacientes que tienen entre 50 y 200 células de defensa, podemos utilizar el inicio del tratamiento entre las 2 y las 4 semanas, básicamente sin ninguna complicación. Y en aquellos pacientes mayor de 200 a 500, si recordamos, básicamente tenemos que considerar la tolerabilidad, pero aquellos pacientes que tienen más de 500 CD4, que tienen una tuberculosis, al igual que la población en general no infectada por VIH, podemos incluso utilizar el medicamento antirretroviral posterior a la fase intensiva del tratamiento. Entonces, esos son los puntos importantes de por qué tenemos que obtener el conteo de CD4. También les comentaba que en aquellos pacientes que ya tienen tratamiento para el VIH y que después se les hace un diagnóstico de tuberculosis, no se debe de suspender el tratamiento de antirretroviral, solamente tenemos que hacer una evaluación de los medicamentos que está tomando el paciente y principalmente para aquellos pacientes que están tomando algún medicamento que haga interacción con rifampicina, como fue lo que comentamos. Y en estos casos solamente tenemos que cambiar el tercer componente por un medicamento activo y que no tenga interacciones. Eso es importante.